Recuerda que Aztl.tv ahora es wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 15 de mayo. Estamos completamente en vivo en este programa de la disidencia. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el gasto electoral. El gasto electoral, que no estamos hablando del que les da el INE a los partidos. Estamos hablando de ese que mañosamente se destina a comprar conciencias. También vamos a hablar de la concentración del Zócalo de este domingo 19 y cómo el INE también ya parece que trae los dados cargados. También vamos a hablar de la violencia en general que ha habido no solamente en el proceso, sino que ya habíamos dicho que el entramado social está hecho añicos. Pues esos son los temas del día de hoy. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, estamos completamente en vivo y vamos a arrancar esto. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Pues es un asunto de estrategia política, mi querido Aminadab. Qué barbaridad. Oye, el primer video que pusiste no se escuchó. Ahorita, sí, lo sé. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Muy bien, muy bueno. Muy agresivo el inicio del programa, eso de que te pongan a López Obrador antes que uno dice, caray, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, hasta parece que es una trasnochada mañanera, pero no, o sea, un saludo a todos, así que les mando un fuerte abrazo a todo nuestro querido público que ya están conectados, ya están mandando sus mensajes. Pues bueno, pues vamos a hablar de todo esto que ha sido la lógica, ¿no? Porque finalmente, pues es la manera de comprender el mundo, ¿no? O sea, los pobres no nos fallan si les damos dinero, ¿no? O sea, vamos a comprarlos y finalmente, pues, fue aquella vez que confesó, ¿no? Que aquella cosa que se quedó pendiente en las cápsulas, ¿no? De decir, pues, toda nuestra lucha a favor de los pobres es pura estrategia electoral, o sea, no. Así es. No es un Estado que realmente quiere venir, sino nosotros lo que queremos es que voten por nosotros, o sea, es lo único que nos importa. Y bueno, pues se me hace que les va a salir el tiro por la culata. Pero, ¿tú te acuerdas del político que se quejaba de eso? A ver, espérame, vamos a escuchar al político que se quejaba de eso. Ya no utiliza el PRI los mismos métodos, ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles. Ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para
dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría. No mames, ¿quién era ese güey? Pues el mismo. Porque describe perfecto eso de usar el presupuesto para comprar el voto y las conciencias. Entonces lo entendió, mira, cuando fue jefe de gobierno, nosotros acá en la Fundación Adolfo Cristin, siempre decíamos, es que el problema es que presupuesto que no se traduce en votos es un presupuesto mal gastado. Así fue como lo utilizó, y él empezó ya como jefe de gobierno, más o menos un poquitito después de ese video, a utilizar todos los programas sociales, porque a ver, primero, aquí era el pleito, ¿no? Que quién los había puesto primero, si Fox o él. Bueno, pues hubo unos que los puso primero Fox y otros los puso primero AMLO. Eso hay que reconocerlo. Pero ¿qué sucedía? Siempre, es que Andrés Manuel está ayudando a los adultos mayores, es que Andrés Manuel está ayudando a las madres solteras, es que Andrés Manuel está dando beca a los jóvenes. Entonces se creó el mito de que es el dadivoso, el papá gobierno ese que benevolente y así como si fuera Santa Claus repartiendo regalos en Navidad, y entonces era el motivo para el que lo apoyaran, ¿no? Entonces definitivamente, pues eso le quedaba muy claro, ¿no? Y fue lo único que pudo hacer, o sea, como era lo único que tenía yo con la cabeza. Y bueno, nos vamos a hablar de lo que eso implica, ¿no? Que eso de que dice la nueva estrategia, a ver, esa estrategia siempre así, pero bueno, ahorita lo comentamos. No, es que yo la verdad me quedé sorprendido porque ese político que hablaba hasta un poquito más rápido que el macuspano que está el inquilino de Palacio, lo describió muy bien. Se ocupa el dinero presupuestal para hacerle transferencias a las personas y así compran las conciencias, así compran el voto. O sea, no creo que los programas del bienestar sean eso, ¿sí, Aminadab? No, pues es que sí lo son. A ver, nada más que lo que pasa es que antes, cuando él no estaba en el poder y esos votaban en contra de él, pues estaba mal, y ahora que van a votar por él o que él cree que tienen que votar por él, pues está perfecto, ¿no? A ver, nunca en la historia que yo recuerde, porque finalmente, a ver, los programas sociales es algo que en México ha existido, por así que históricamente, desde que Lázaro Cárdenas se inventó el sistema político mexicano actual, ¿no? O sea, al principio, evidentemente que los controles sociales se daban de una forma mucho más corporativa, mucho más clientelar. Se daban a través de que el gobierno otorgaba, por ejemplo, las facilidades para que la gente violara la ley, por ejemplo, invadiendo predios suburbanos, a que llegaran ahí los paracaidistas y todo aquello. Y luego después empezaba toda esta dinámica del me das, te doy, ¿no? Es decir, a ver, si votas por el PRI, te dejo que te pongas ahí. Luego después, si sigues votando por el PRI, entonces te voy a dar la escritura. Y luego, si sigues votando por el PRI, entonces te vamos a ir poniendo los servicios públicos, te vamos a pavimentar y te vamos a poner agua y drenaje y te vamos a poner una escuelita. Entonces, así se fueron creando todas estas redes corporativas que durante lo que fue una gran parte del siglo pasado, le dieron justamente la posibilidad al PRI de que mantuviera ese tipo de cosas, y eran instituciones que se manejaban un poco también así, ¿no? Pero cuando vino el sexenio de Carlos Salinas, fue la primera vez que se hizo este programa ya en forma, cuando fue el Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL famoso, ¿no? ¿Por qué se hizo ese programa? De acuerdo, ahí sí, con los teóricos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, decían que, bueno, pues había que hacer lo que le llamaban ellos las medidas ¿cómo se llama?, de ajuste, que se daban justamente porque había un proceso ¿cómo se llama?, de que las empresas regresaban a la iniciativa privada, lo que, por ejemplo, acuérdate que cuando López Portillo expropia los bancos, el 80% de las empresas mexicanas estaban en manos del gobierno, ¿no? O sea, era una cosa totalmente absurda. Entonces, cuando viene eso, se dan lo que le llamaban las medidas paliativas, y venía este gasto social que empezó a promocionarse en tiempos de Salinas como supuestamente un gran beneficio que el gobierno le daba a los más pobres, a los que vivían en pobreza extrema, etcétera, etcétera, que luego después se afinó cuando Ernesto Zedillo hizo el Progresa,
que era ya con un enfoque mucho más sofisticado, no solamente era repartir subsidios como los que se daban en algunas otras épocas, sino que empezaron a utilizar los programas famosos focalizados, tú recuerdas, ¿no? Que empezaron a decir, bueno, lo que vamos a darle dinero a los papás para que los niños no trabajen y se queden en la escuela, vamos a darle a las comunidades indígenas para que no depreden los bosques, o sea, empezó una política social que ya tenía otra lógica, ¿no? Ya más institucionalizada, con mayores recursos, pero que también tenía unos objetivos muy claros, ¿no? Pero ya cuando termina todo lo que fue el programa Oportunidades, el que hicieron Fox y Calderón, pues entonces ahí se hicieron, por ejemplo, todos aquellos cambios que se dieron durante el gobierno de Fox, de medir la pobreza de otra manera, o sea, buscar el tema de la pobreza de ingreso, la pobreza de capacidades y la pobreza de oportunidades, y se sofisticó todavía más el asunto tratando de que no fuera clientelar. Pero bueno, ya cuando llega Peña Nieto, y ahora con López Obrador, bueno, pues entonces se quitan las reglas de operación, se empieza a volver a repartir indiscriminadamente, se empiezan a utilizar, sobre todo en este sexenio, ya no las organizaciones de los sectores del PRI, que eran los que muchas veces repartían ese dinero, sobre todo en el siglo pasado, y ahora pues ya son ¿cómo se llama? Los servidores de la nación, o sea, la gente de las brigadas estas que ahora son brigadas de Morena para hacer campaña, y entonces todo este mecanismo, pues se ve que López Obrador lo institucionalizó, ¿no? Porque pues finalmente la idea es dar, ¿no? O sea, tú ves a todos los candidatos, ahora ya salió hasta Santiago Tabuada, ¿no? De que van a regalarle el metro a los más jóvenes. Entonces, bueno, es un populismo que a mí me parece que es muy irresponsable en el sentido de que, pues sí, es muy fácil dar y la gente no se le olvida, oye, tú dijiste que me ibas a regalar, tú dijiste que me ibas a dar, que me ibas a dar una beca, que me ibas a dar un apoyo, pero pues yo creo que no hay un presupuesto y un país que alcance para todo ese tipo de gasto como se está dando, ¿no? Pero, y mucho menos, pues la forma en la que lo ha hecho López Obrador en este sexenio, que bueno, ahorita rematamos eso, pues no sé tú cómo ves esta parte. Pues mira, vamos a irnos directamente con esta nota que compartíamos ayer. Esta, nada más por los colores, debe ser del Excelsior. Uh-huh. Dice, gasto en desarrollo social marca récord. El rubro alcanzó 1.142.000.000.000 de pesos durante el primer trimestre del año. Todo viene por el tema de adelanto de pagos de programas sociales, uno de los factores detrás de la alza, afirman expertos. Ah, claro, bueno, es que como no puedo repartir cosas en la época electoral, pues vamos a adelantarlo todo un par de meses antes para que no vayan a decir que viola la ley. Entonces, les adelanto lo que les debió de haber tocado durante esos meses. Entonces, tengo gente muy feliz con sus, en el caso de algunas becas o en el caso de algunos apoyos, pues sus 10, 11, 12 mil pesitos en la cartera y dicen, ah, pues estos me los mandó el viejito chulo, ¿no? No, a ver, sí, pero dos cosas, mira, la primera, el presupuesto de egresos de la federación, todo el rubro de gasto social, que es el gasto electoral, así para que quede claro, o sea, lo adelantan con fines electorales, o sea, no con fines de que la gente salga de pobre, no, con fines de que voten por nuestros candidatos morenistas, ese es el objetivo. Entonces, el total era de más de 2 billones de pesos. O sea, es lo que está presupuestado para este año en gasto social. O sea, ya todo lo que era aquel famoso gasto programable ya se desbordó de una manera espectacular. O sea, tú recuerdas en los tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el presupuesto de egresos, que era mucho menor a los montos que ha alcanzado en este sexenio, era un presupuesto que tenía lo que le llamaban un componente inercial muy alto, que tenía más del 90%, estaba comprometido en transferencias, en participaciones, en pago de deuda, en pago ¿cómo se llama?, de cuestiones de infraestructura, o sea, en pago de salarios de los maestros, de los médicos, a ver, todo eso estaba más o menos, y entonces el margen que era lo que llamaban el gasto programable, pues era menor del 10%. Ahora tienes
que son, porque el gasto social forma parte del gasto programable, entonces resulta que ahora son 2 billones que además los pidieron prestados, ¿no? Tú recuerdas que ese coincide el gasto social de este año con la deuda pública que está agarrando el gobierno para lo que pidió de autorización para este año. Entonces, van a endeudar el país para tratar de comprar la elección a favor de Morena. O sea, eso es clarísimo y lo dijimos desde el año pasado cuando estábamos hablando del presupuesto. Ahora, lo que estamos viendo ahora es que todo este año, dijéramos, organismos que se encargan de repartir ese dinero, siempre te están diciendo, este dinero te lo da el presidente de la República. A los adultos mayores, te lo digo, mi suegro que recibe el apoyo de los adultos mayores, señor, recuerde que este dinero se lo manda el presidente López Obrador. Igual se lo dicen a las madres solteras, igual se lo dicen a los jóvenes, igual se lo dicen a todos los que reciben algún apoyo. Y algunos amigos panistas, por ejemplo, en Coahuila el año pasado, nos contaban que, por ejemplo, hay familias que reciben varios apoyos, o sea, porque no es nada más el tema de que en los apoyos focalizados, por ejemplo, no se multiplicaban, pero entonces ahora sí se multiplica. Entonces tú tienes que hay familias que están recibiendo montos pues bastante significativos de apoyos federales dados por el presidente de la República, según esto, que son el apoyo para todos los niños que están en la escuela, más el apoyo de los adultos mayores que están en la casa, más los apoyos, por ejemplo, del Procampo y de cosas así que también se manejan con esos criterios. Entonces hay familias que están recibiendo 15, 20 mil pesos mantenidas por el Estado, ¿no? Entonces, claro que esos están preocupadísimos de que el dinero ya no les vaya a llegar si es que pierde el presidente, porque eso es algo que no recibían antes, ¿no? Y entonces vas a hacer campaña y te dicen, no queremos que vengan a hablar mal del presidente López Obrador, ¿sí? Así de, entonces, y así fue como Argentina fue a la bancarrota y así fue como está Brasil en bancarrota, porque son países que el gasto social llega o ha llegado ya en esos casos, en México todavía no, pero se está acercando a que más del 50% de las familias reciban apoyos públicos de alguna forma. Entonces, pues eso es un tema que es bastante controvertido, porque por otro lado, pues tienes hasta las tonterías, por ejemplo, que en su momento decía Ricardo Anaya de que iba a dar el ingreso básico universal, entonces estaba pensando subsidiar a todos, ¿no? Entonces, imagínate un Estado que subsidia a todos. En primer lugar, pues yo no veo cuál va a ser la fuente de financiamiento. Y segunda, pues cuando tienes un gobierno como el de López Obrador, ese tipo de mecanismos lo que pueden hacer es condicionar la libertad de todos, condicionar el nivel de bienestar de todos, darle el derecho al Estado a que se involucre y a que te presione y a que te manipule, y eso me parece que es muy grave para lo que es, pues ahora sí que un proyecto de un país que sea libre, próspero, seguro, en crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son de esas cosas que luego no se reparan, ¿no? Y cuando tú tienes, en este caso, que como tú dices, que este gasto además se adelanta con fines electorales, porque fue con fines electorales, o sea, háganle como quieran, pues pues lo que estás hablando es de que es una intervención totalmente indebida, es una de las más grandes irresponsabilidades que se han dado en el país en este siglo, y que además lo peor, Octavio, lo peor de todo, es que ni así le va a alcanzar a Morena para ganar las elecciones, que es lo peor, ¿no? O sea, lo único que están haciendo es acostumbrando a la gente a recibir dinero del Estado, pero finalmente, pues, los fines electorales no se ve que les vaya a alcanzar, o sea, tú estás viendo cómo se están moviendo las encuestas, cómo se están moviendo las simpatías, cómo está cambiando el escenario de una elección que no se sabe quién va a ganar, pero es muy probable que Morena no la gane, porque con todo y el gasto electoral no se ve cómo le van a hacer para que aseguren el resultado que buscaban, que era que a estas alturas tuvieran un apoyo abrumador y que tuvieran ya garantizado la continuidad de su gobierno, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que no se ve, o sea, que todo ese dinero se ha tirado inútilmente y ha generado la dependencia de personas del Estado, que eso es algo que es totalmente absurdo, y bueno, ahorita podemos seguir hablando de esa parte. Mira, yo lo dije hace, yo lo dije hace 2 años, 3 años, no, yo lo dije pues prácticamente al principio de estos programas. Yo ya lo habré dicho en las primeras intervenciones en Observatorio, lo habré dicho también en Wow MX, antes Aztele.
yo ocupé una frase ya hace varios años donde decía, a mí lo que más me preocupa, Aminadab, me preocupaba y me sigue aterrando, es que le están cortando, y lo dije así, le están cortando las alas a los jóvenes. Y en las últimas 48 horas he podido platicar con amigos que están de candidatos a diputados federales y amigos que están recorriendo sus estados, que van de candidatos a gobernadores. Y les digo, bueno, ¿y cómo vas? ¿Y cómo sientes el territorio? Y todos me dicen más o menos lo mismo, nos sentimos tranquilos, la verdad es que pensábamos que íbamos a recibir más mentadas de madre de la gente, pero el factor común fueron los jóvenes, donde los jóvenes en buena medida decían, eh, no, a nosotros no nos quiten nuestras becas, ¿no? Nosotros la pasamos muy bien con nuestras becas de estudiante. Y justamente ese era el motivo que a mí me arrojaba el comentario de le están cortando las alas a los jóvenes. Porque un muchacho que cae en ese conformismo de recibir una lana para irse a comprar las chelas o para ligarse a su novia o para invitarla al cine en lugar de que llegara gente verdadera y auténticamente necesitada a una beca universal para que el chavo se eche sus chelas. Es dramático, mi querido Aminadab, porque las cosas gozosas de la vida son el resultado de horas de trabajo. Y la vida es así. Y entonces cuando le quites por edad o por ya no estar en un grupo vulnerable o por lo que tú quieras, ese apoyo a ese grupo vulnerable o a ese sector de la población, entonces se voltean y dicen, puta, pues, como en Argentina, ¿dónde está la chamba? No es que no haya trabajo, es que en lugar de dedicarte a ser fuerza capacitada para el trabajo durante toda tu vida, te conformaste con esos apoyos. Yo no puedo entender cómo los candidatos en general dicen vamos a bajar las pensiones a los 60 años o a los 65 y bueno, si alguien se pone vivo y quiere más votos hasta los 50 años. Carajo, ¿qué no es una edad lo suficientemente viva, nutrida, con vigor, para salir a seguir siendo productivo? Deja para el país o para ti mismo, para sentirte que tienes una utilidad en la vida. Y esto empieza a ser todo un problema, mi querido Aminadab. Creo que tengo un poquito de regreso, no sé por qué, no sé si no traigo el micrófono. Estoy moviendo algo. Sí, no sé si esto lo están dimensionando, pero cuando hablaba con candidatos a diputados y gobernadores me dicen todos lo mismo. Los chavos, en particular los chavos, te dicen, no, por Morena porque las becas están a toda madre. Los adultos como que racionalizan más, como, bueno, pues sí, me dan mi beca, pero entendemos que esto no va por buen camino. Entonces, yo, curiosamente, mi querido Aminadab, creo que todo este gasto, toda esta inversión social que está viendo el presidente, que está aplicando el presidente a costa de deuda presente, de deuda futura, de deuda que vamos a pagar los mexicanos hoy o mañana o nuestros hijos, en algún momento se va a pagar a través de impuestos, a través de más endeudamiento del país, a través de lo que tú quieras. Esto significa deuda para el país. Me preocupa que lo que dije hace algunos años se cumpla, que estemos diseñando una generación de mantenidos, que estemos diseñando una generación de personas que ya no sean capaces de salir por sí mismo y por lo tanto exigirle al gobierno que no se metan en sus decisiones. Al revés, que le dan el derecho de venir a tomar decisiones porque te dan los cacahuates para manipular tu vida. Eso Aminadab, que leemos en los periódicos del gasto social, el gasto en desarrollo social en marca récord, eso sí me preocupa muchísimo.
Sí, a ver, definitivamente. Mira, hay dos preguntas que están interesantes aquí de nuestro público que creo que nos pueden ayudar a redondear esta visión, ¿no? Porque aquí lo que tú mencionas tiene que ver con cómo ves tú a un país, o sea, cuál es el papel que tiene que jugar el Estado o el que tiene que jugar el gobierno, porque cuando tú dices, pues no debe de intervenir, por ejemplo, en la economía o debe de asumir un carácter promotor y no rector ni dueño ni mucho menos distorsionador de lo que es el proceso económico o el funcionamiento de los mercados, pues en la parte social más o menos es lo mismo, pero mira, aquí hay una pregunta de José Luis García que dice, a ver, solo debería haber programas sociales para los de la tercera edad. A ver, el tema con la política social hay que verla desde un punto de vista amplio, ¿no? O sea, la política social debería servir en primer lugar, para que cuando hay personas o familias que están en una situación de marginación, de exclusión, o que no tienen las oportunidades o que no han podido llegar a los mecanismos que permiten el ascenso social y la movilidad social en un país como este, lo que tendría que ocurrir es que hubiera mecanismos subsidiarios temporales, o sea, no permanentes ni fijos ni establecidos como derecho en la Constitución, como los pusieron ahora, en donde tú, por ejemplo, a la demanda insolvente, bueno, le ayudes a satisfacer sus necesidades, pero que de alguna forma los obligues a que de alguna forma salgan adelante de esa situación, que es un poco lo que yo decía cuando Cedillo empezó a hacer la política esta focalizada, porque finalmente había incentivos para decir, a ver, si lo que queremos es que las personas que viven en las comunidades indígenas, por ejemplo, de Chiapas, que ahí fue donde se empezó a aplicar mucho este tipo de programas, lo que necesitamos es que los niños vayan a la escuela. Y aquí la costumbre es que los niños están trabajando con los papás en el campo desde que son niños y por lo tanto no estudian porque están trabajando. Entonces, ¿cuál es el incentivo que das en la política social? Vamos a darle al papá el dinero que le está produciendo en todo caso el niño para que el niño permanezca en la escuela y pueda ascender socialmente a través de seguir estudiando una carrera o técnica o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que es importante de ver en estos casos. Y luego, la segunda pregunta tiene que ver con algo que dice, ¿hasta qué punto sería posible que se restringieran los programas sociales? Porque no hay dinero que alcance, etcétera, etcétera. A ver, es un poco lo que yo estaba mencionando, Josué. O sea, el tema es que este gobierno, esta mayoría insensata de Morena, que durante el primer trienio de este sexenio, estableció en la Constitución como derechos sociales esos programas. Entonces tú ahorita no los puedes quitar. O sea, aunque quieras quitarlos, necesitarías que se haga una reforma constitucional para hacerlos. Yo por lo que veo en la próxima legislatura no va a haber ningún partido que tenga mayoría en el Congreso, lo cual es muy bueno, pero también va a dificultar que, por ejemplo, ese tipo de políticas nocivas, así como se plantearon, porque no porque sea nocivo, insisto, ayudarle a las personas más necesitadas, sino lo nocivo es que las finanzas públicas no soportan un gasto generalizado para que se dé indiscriminadamente a cualquier persona sin saber cuál es su situación socioeconómica, su situación productiva, sino que finalmente todos lo ponen. Alguien por aquí puso que no ha aceptado nunca que le den un programa social, ¿no? A pesar de que tendría derecho a recibirlo. Bueno, pero es una excepción porque finalmente aquí en la Ciudad de México, hasta en las lomas, las señoras felices de la vida recibiendo sus apoyos para los adultos mayores, para írselo a gastar a lo mejor o para darlo de propina en una de sus comidas que van a los restaurantes caros, o sea, porque finalmente sus condiciones de vida son diferentes, no lo necesitan, pero lo reciben, ¿no? Porque pues, es derecho, ¿no? Es como cuando te dicen de la revocación del mandato, hay que ir a votar porque es nuestro derecho, aunque sea absurdo hacerlo, pero bueno, es otro tema. Entonces, aquí lo malo es que ir combatiendo este tipo de políticas, ahí va a ser interesante, por ejemplo, que veamos lo que ha venido haciendo Milei allá en Argentina, porque él tiene un problema más grande que el de México en ese sentido, ¿no? Porque ya también estaban las políticas así. Entonces, tú mismo lo has dicho, o sea, hay algunos mecanismos financieros terribles para ir bajando esas cosas, ¿no? Que por ejemplo son crear inflación para hacer perder el poder adquisitivo, empobrecer a todos y con eso bajas el costo artificialmente de lo que son esas políticas, ¿no? Si no puedes quitarlas de la ley, bueno, pues órale. Entonces, aquí lo malo está en que sí tiene que haber algo que no pasa, por ejemplo, no pasa, a ver, si un partido político de los que está ahorita
una mayoría que se formara en el próximo Congreso, sale con que va a echar para atrás esos programas, lo que va a suceder son unas protestas brutales que van a reactivar, por ejemplo, a todos los que queden fuera del poder ¿cómo se llama? De lo de López Obrador. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo mismo que pasa en Francia, hombre, es lo mismo que pasa en la Gran Bretaña, es lo mismo que pasa en cualquier país del mundo en donde hay algún monto que reciben algún sector social por parte del Estado, pues nadie lo quiere perder. O sea, ahí están en Francia las protestas, por ejemplo, de cuando se quería aumentar 2 años la edad de jubilación, o cuando querían reducir, por ejemplo, los apoyos para, ¿cómo se llama? Para las personas desempleadas y todo aquello, o querían ajustar los derechos que tienen, por ejemplo, las madres para cuidar a sus hijos y que las acompañen los maridos. Bueno, esas cosas se convierten en los grandes conflictos sociales de las sociedades contemporáneas, y entonces aquí en México el problema es cómo vamos a poder manejar eso con una política que haga que el país sea sustentable, ¿no? Porque pues imagínate, si yo sé que se puede ajustar porque mucho dinero además de este gasto social, pues se derrocha y se pierde en la corrupción con la que se está repartiendo. A ver, ¿cuánta gente, tú has oído que a la gente en el Seguro Social le están dando, ¿cómo se llama? Pensiones sin merecerlas, o a otros que le están dando triplicados los apoyos porque los padrones no existen, porque no hay reglas de operación, porque los mismos líderes de Morena son los que se quedan con una parte? A ver, cuando tú haces los ajustes en todo eso, puedes disminuir el monto del gasto sin quitarle un peso a los que están recibiendo los programas, ¿no? O sea, limpiándolos y depurándolos de corrupción, órale. Pero eso es una parte que no va a ser significativa, no va a ser, dijéramos, quitarlos a la mitad o hacerlos viables, sino que finalmente después pues, vas a tener que encontrar de dónde vas a poder pagar esas cosas, o cómo vas a generar otro tipo ¿cómo se llama? De recursos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que dices de que quieren dar los apoyos de adultos mayores a partir de los 60 años, ¿no? Aquí el tema es que, pues, habría mecanismos, ¿no? Decir, a ver, bueno, vamos a darles a lo mejor una prejubilación, y a los que no tengan ingresos, bueno, pues denles, ¿no? Pero, por ejemplo, los que sigan en edad productiva, en lugar de quitarles el dinero de las afores, como lo que está haciendo López, a los que siguen en activo a los 70, 70 y tantos años, pues cómo les das un incentivo, porque finalmente ellos siguen siendo productivos y no están recibiendo una pensión, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar las maneras de cómo financiarlo. Pero aquí el problema es que parece que es así como un atentado, un sacrilegio, decir, es que vamos a bajar el gasto social, cuando lo que debería de hacerse, y que se supone que es el objetivo del gasto social, es reducir la pobreza, porque para eso se inventó. Entonces, un país que está combatiendo exitosamente la pobreza, ¿cuál sería el indicador? Pues que cada vez haya menos gasto social, no cada vez que haya más, no que se rompan los récords, no que tengamos que pedir deuda para poder financiar el gasto social, que eso es hasta inconstitucional. Pero bueno, así es como se ha manejado siempre, y lamentablemente, y ya cuando la gente dice, no, pues a mí que me dé mi dinero el gobierno y que me mantenga el gobierno, híjole, qué complicado es que haya una sociedad que acepte eso, porque pues tendría que haber un partido político, que no existe ninguno en México actualmente, que diga, vamos a revisar eso, vamos a corregir eso, pero pues si lo pone como lema de campaña, pues a ver qué porcentaje va a sacar de votos, ¿no? A lo mejor no gana ni un diputado, ¿no? Porque pues no queremos que nadie nos lo quite, porque esa es la realidad también, que como sociedad luego te vuelves así muy, tú dices que se mediocriza, o que se pierde el espíritu ¿cómo se llama?, de iniciativa de la juventud y todo aquello. A ver, pero es un problema colectivo de todas las edades, ¿eh? O sea, no solamente es, porque incluso los que son, por ejemplo, productores del campo, pues es lo Sí, primero. sí, a ver, y por eso decía que me preocupa eso de bajar la pensión de edad, porque además va incluso en contra de la naturaleza del ser humano. A ver, el ser humano está viviendo más años, la expectativa de vida es más alta, o sea, al revés, la fecha de pensiones de jubilación debería irse incluso hacia más adelante, no más hacia abajo. O sea, esto A es ver, un populismo puro. pero es lo que pasa, lo que te digo en Francia, ¿no? En Francia, a ver, a la hora en que quisieron subir 2 años, nada más 2 años el tema de las pensiones,
bueno, se armó un escándalo, casi tumban a Macron por ese hecho, ¿no? Es, por ejemplo, como la otra propuesta, porque aquí en México no solamente son las propuestas que tienen que ver con la política social, por ejemplo, ahí está el hecho de reducir, por ejemplo, la jornada laboral de 48 a 40 horas, ¿no? Es otra, o sea, entonces dices tú, aquí, yo puedo entender que una gran mayoría de empresas mexicanas están dándole a sus trabajadores una semana inglesa de 40 horas. O sea, eso tú lo sabes. O sea, hay mucha gente que trabaja 40 horas, aunque en los contratos diga que son 48, para efectos de que nadie pida horas extras. Pero el asunto está en que eso lo tiene que dar la propia evolución de la economía, la propia evolución de la competitividad de la empresa. O sea, así es como sí se justifica que haya ese tipo de medidas, ¿no? Decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer home office, vamos a hacer otro tipo de mecanismos, pero eso no tiene que ser una ley que haga el Estado, en donde te diga, pues ahora nada más vas a trabajar 36 horas, ¿no? O los turnos en lugar de ser de 8 horas van a ser de 6 horas, ¿no? Entonces, porque hay países en donde esas son las discusiones, ¿no? Entonces, si aquí en México tú tienes menos trabajo, menos productividad en el sector productivo, valga la redundancia, y luego a eso le sumas una elevación constante del gasto, por ejemplo, aquí en México todavía hasta dentro de próximos, quizás son 5 o 6 años más, vamos a seguir teniendo el boom demográfico a favor de México. Pero hay lugares de la República, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, en donde ya son más los que están llegando a la tercera edad que los que están naciendo. O sea, la pirámide poblacional ya no es tal, sino que ahora ya es inversa porque hay menos nacimientos. Entonces, lo que va a pasar es que estos gastos, así como están planteados de dar pensiones a partir de los 60 años, todo aquello, son gastos crecientes que se van a tener que soportar con una población mucho menor en edad productiva, que va a tener que pagar más impuestos o que no sé qué va a tener que hacer para que se pueda financiar todo eso, porque además ya no existen los sistemas estos solidarios de los fondos de ahorro, todos esos fueron depredados durante las crisis del siglo pasado, y ahorita, por ejemplo, pues es lo que tú ahorras en tu Afore, ¿no? O sea, ahora sí que, y si no hay un ajuste, el ajuste que hubo hace 3 años, de cambiar, por ejemplo, las semanas, que son menos semanas de cotización que las 1,250 que decía la ley del 97, pues eso ya lo cambiaron, pero de todas formas no alcanza. Y aunque hubiera más aportaciones o ahorro voluntario de los trabajadores, que prácticamente no hay condiciones para que lo haya, o sea, no porque los trabajadores no quieran ahorrar, sino porque, oye, con la inflación que tienes, con la falta de empleo, con la movilidad, con la precariedad laboral, pues, ¿cómo quieres hacerlo, no? Por ejemplo, todo el sector informal, los que no tienen ni siquiera seguro social, ni tienen Infonavit, ni tienen forma de tener esos ahorros, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Solamente con la pensioncita que te dé el Estado, ya cuando ya se acabe tu labor productiva, pues lo estás condenando a una pobreza en adultez que va a ser el campo ideal para que los gobiernos populistas controlen a todo mundo. Pues es que y esa es la visión de estos gobiernos populistas. Y yo creo que el lamento es que los gobiernos que deberían de buscar una visión de futuro, una visión productiva, de prosperidad, de desarrollo, pues están cayendo en lo mismo, ¿no? Porque las ofertas políticas son, yo voy a seguir dando, yo voy a dar igual y voy a dar mejor y voy a darlo copeteado, ¿no? Como decía Fox. Entonces, ahí es donde no podemos esperar otra cosa. Está ahí leyendo, dame un segundito. Sí, sí, sí es que hay varios comentarios así. Este está muy bueno, a ver, déjame, vamos en orden. Dicen, en orden, buenas noches, ¿será Ernesto García Cota? Es Ernesto García Cota que me mandó mensaje. Saludos a García Cota hasta Chihuahua, allá del Chile Chilaca del 880, mi querido Ernesto. Uh-huh. Saludos a todos aquí, los consejos de ya saben quién, del Hayek de Disidente. Yo no pagué mis impuestos, soy un verdadero hombre, así es. Luego dice Catalania Minadab, ¿hasta qué punto sería posible restringir los programas sociales? Porque no hay dinero que alcanza para seguir pagando y cada día se come el presupuesto y provoca deuda al gobierno. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, primero hay que hacer un reconocimiento de algo en lo que insiste Xóchitl Gálvez. Porque además, bueno, pues en estas alturas hablar en contra de ella, entiendo la lógica, pues no es muy inteligente, pero dice, los programas sociales están en la Constitución y nadie te los puede tocar.
Y efectivamente, o sea, un gobierno que se jacte de ser respetuoso de la ley tendrá que aplicar ese tipo de cosas. Sin embargo, hay cosas en la ley que pueden llegar a ser una letra muerta muy, muy ridícula, ¿no? Por ejemplo, pues la ley, la constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Aminadab, ¿te parecen dignas las viviendas de los vivienderos estas de 40 metros cuadrados para que metas cocina, baño, 2 recámaras, 3 closets, cocina integral y patio de servicio con 2 perros y 5 personas? ¿Te parece una vivienda digna esas chingaderas que hacen estos cuates? A ver, pues esos mini lofts, claro que no puedes vivir en ellos, ¿no? Oye, pero me parecen más indignas las mansiones que se hacen los que lucran con eso, A ¿no? ver, es que vamos a un tema. La Constitución dice que tenemos una serie de derechos como vivienda digna. Los programas sociales y los programas del Infonavit, y luego te ofrecen ese tipo de jaladas. Bueno, es que cuando pones mafufadas en la Constitución con ambigüedades como lo digno que es algo tan subjetivo, pues yo podría decir, oye, yo quiero, para mí digno es una casa con alberca, con 2 canchas de tenis, con espacio para 16 coches, un pequeño lugar para hacer fiestas los fines de semana, el barbecue, como dicen los amigos del norte. Para mí eso es una vivienda digna, mi querido Aminadab. Y luego entonces la Constitución, cuando contempla derechos, tiene que generar presupuesto para asignártelo. O sea, ¿por qué llego a este ejemplo ridículo? Lo sé, es ridículo a la gente de la audiencia que nos los está viendo, porque ridículo es poner este tipo de cosas en la Constitución. Entonces, si alguien me dice, Octavio, entonces tenemos que quitar ese tipo de cosas de la Constitución, sí, nunca debieron de haber estado. El problema es que ahora el costo político y social de quitar eso de la Constitución va a ser que al presidente que se le ocurra hacer lo que responsablemente tendría que hacer el que sigue, o que no debieron dejar los legisladores abyectos, no pensantes, jumentos levantadedos, que pusieron eso en la Constitución, pues el costo político de quitar esto va a ser brutal. Va a decir, ay, el que se atreve a decir, nos están quitando los programas sociales, y a lo mejor no es quitarlos, pero no deben de estar a nivel constitucional. Ahora, están ahí, pues ya nadie te los puede quitar. No mientras esa constitución esté vigente. No mientras entendamos que esa constitución también tiene letras muertas, como la vivienda digna. ¿Qué tan muerto es? Pues tan muerto como que de digno no tiene nada eso, y entonces generas mecánicas y dinámicas de corrupción, como todo lo que hay en torno al Infonavit, ¿no? Podríamos Sí, a ver, discutir ampliamente ese comentario. déjame nada Sí. más agregar dos cosas que son importantes en esto que dices. Mira, lo primero es que aquí en México, y eso tenemos que reconocerlo, nos guste o no, y lo aceptemos o no, es que en este país yo entiendo que por la forma de ser del cardenismo, por la forma de ser del priismo nacionalista, por la forma en la que siempre se utilizó políticamente la denostación hacia la iniciativa privada, hablar de decir que los comerciantes son unos acaparadores y los empresarios son unos abusivos que explotan a los trabajadores. A ver, en México, si algo no existe, es una justa apreciación de lo que es la iniciativa personal en primer lugar, lo que es la empresa, de lo que es la producción, la productividad. O sea, a ver, aquí en México pareciera que de verdad la economía no debe estar en manos de los particulares, cuando siempre está en manos de los particulares. O sea, todos empezamos a hacer un negocio personal desde que salimos de la escuela, y eso, o sea, los que se meten al sector público son siempre una minoría, a pesar de que haya muchos, ¿no? Entonces, este es un problema de que esta mentalidad se ha arraigado justamente por este discurso y esta cultura que está en contra del éxito, en contra de hacer negocio. Lo que el propio López hizo cuando habló de que la sociedad de los aspiracionistas y quién sé qué tanto, a ver, eso es algo de las cosas que dañan profundamente, porque en lugar de que estemos pensando en cómo entrar en un país que sea
que tú seas un sujeto activo de tu desarrollo, que tú puedas realmente pensar en progresar, etcétera. No, o sea, tú tienes todos los incentivos para que caigas siempre en la mediocridad de que alguien tiene que apalancarte, alguien tienes que tener alguna influencia en el gobierno o tienes que entrar con alguien que te dé un negocito vinculado con el gobierno, porque si no, entonces no tienes éxito. Entonces, ese es un primer problema. Y un segundo problema tiene que ver con con la forma en la que se plantean, o sea, tú dices, y lo dices muy bien, o sea, cómo se mata, ¿cómo se llama? Todo lo que es la productividad, la iniciativa, la creatividad, porque justamente la manera generalizada en la que se dan este tipo de subsidios y de políticas, pues mediatizan terriblemente a los ciudadanos, o sea, es una de las maneras en las que se va construyendo esta nueva forma, y ahí sí lo que decía López Obrador me parece así desgarradoramente revelador, cómo el poder está buscando las nuevas formas de controlar a los ciudadanos a través de las dádivas, ¿no? O sea, en lugar de que sean ciudadanos libres, que decidan por sí mismos, que no estén sometidos al poder, que exijan, o sea, todo eso lo matas con esto, ¿no? Y yo insisto en que lo peor del caso es que cuando tú ves a partidos que deberían de estar defendiendo otro tipo de ideas, a la hora de la hora lo único que hacen es retomar en sus propias propuestas y en su propio discurso las ideas populistas, demagógicas, que finalmente están retroalimentando esta dinámica, ¿no? Entonces, eso me parece terrible, porque finalmente como país le quita viabilidad. O sea, México, que podría ser una de las economías más grandes del mundo, que podría tener una posición muy competitiva si se hicieran inversiones con esa perspectiva, pues evidentemente no lo es, porque seguimos viviendo justamente pues en esta situación de que, bueno, pues el gobierno algún día me va a ayudar, me va a arreglar, me va a resolver, y entonces yo mejor ya no resuelvo nada, ¿no? Que esa es la parte más terrible del asunto. Bueno, a ver, vamos rapidísimo con algunos destacados. Claramente solo Xochitl, muchas gracias por ese super sticker. Ahora sí, vámonos rapidísimo. Dice, perdón si yo estoy en contra de tanto programa social que solo hace inútil y conchudo al ciudadano. Bueno, pues esto ya lo comentamos. Luego dice, si se quiere reducir el gasto social, se tiene que copiar lo que hicieron en países como Singapur y Corea del Sur, de invertir en la educación para generar equidad de oportunidades, pero nadie quiere hacerlo. Fíjense que yo tenía un amigo que escribió un texto que fue mucho tiempo un tema de la comentocracia, que decía un ducto hacia la educación. Y decía si Pemex es de los mexicanos, que los mexicanos lo ven reflejado en algo, y debe de haber una relación directa de las utilidades de Pemex en la inversión en educación. Decía que el ducto de Pemex no tendría que ir a los bolsillos de los políticos transas y de los sindicatos, sino debería de ir directamente a la educación y a la infraestructura de este país. Luego dice, si se quiere reducir el gasto, ya lo leímos. Luego dice, ¿o quieres comentar algo más de eso a mi edad? Dice, hoy López le subió 10% a los maestros que les pedían 100% de aumento. Eso es normal, te van a pedir el 300 de aumento. Nos dieron el 3. Muy bien, desaloja en la calle, ya vámonos. Eso en las negociaciones es muy normal. El 10% de aumento está sabiendo que la inflación fue muy alta y que tenían muchos años ya de no recibir aumentos, apenititas, si es justo, pero vamos a ver cómo lo redistribuyen o cómo aguanta esto en el presupuesto. Recordemos que la nómina educativa se puede llevar hasta una tercera parte del presupuesto federal. La nómina educativa no es un chiste, no por nada es el sindicato más grande de América Latina. ¿Ibas a decir algo, Aminadab? Sí. Sí. Aquí a ver, este es de esas formas así corporativas tradicionales que hay que decirle en esta oportunidad. O sea, a ver, cada 15 de mayo se les da aumento salarial a los maestros. Eso viene desde los tiempos insisto, de Lázaro Cárdenas, que ahí fue cuando se inventó todo este régimen, ¿no? Entonces, ahora vinieron los de la CENTE a protestar y estuvieron hoy protestando en el centro de la ciudad, bloquearon varias calles y ahora ya están haciendo plantón en el Zócalo, a ver si no se quedan hasta el domingo para tratar de sabotear el plantón de los ciudadanos, ¿verdad? Pero el problema es que finalmente eso lo que está haciendo
es un mensaje que está retroalimentando a uno de esos, ¿cómo le podríamos llamar? Como esos bloques de la inercia, de la mediocridad que mantienen al país, así como dice Pati Ayala, ¿no? Dice que lo va a decir de manera elegante, pero que se está generando una generación de huevones. Pues sí, es que ese es el problema, ¿no? Y yo sé que les molesta y dicen, ¿cómo es posible que nos estés insultando y quién sé qué? Pero a ver, el problema es que, a ver, ¿dónde está el incentivo para que haya productividad, creatividad, autogestión, autodesarrollo, Pero crecimiento? que, pero para quitarle el descargo del repudio social a Pati Ayala, digamos que lo dijo Fox. Lo dijo Fox antes que Pati Ayala. Yo sé, pero a ver, pero es que lo que pasa es que desgraciadamente, a ver, la mención era, con educación se va a quitar eso. Pues sí, con educación se va a quitar, pero el problema está en que si es con la pura educación y no es con otro tipo de medidas, entonces van a pasar muchos años. O sea, ¿hasta cuándo vas a tener una masa crítica que diga, estas tonterías que están en la Constitución, que es una Constitución absurda, las vamos a quitar y que sea apoyada por la mayoría? ¿Por qué no? Porque le apuestan a que la mayoría va a ser de los que van a decir, a mí sígueme dándome mi lanita, ¿no? Ese es el problema. Vamos ya casi el resto de los destacados. Dice, Cata, hay que ir a donde está el mayor derroche de gasto público y revisar las pensiones de Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y de los gobiernos estatales y municipales. Lo hemos dicho, es más, creo que fue mi comentario 1 o 2 en el primer programa. El principal problema de este país son las pensiones. Este sexenio se lo llevaron de pincitas y agravan todo con el tema de ir por las afores no reclamadas porque van a hacerle más boquetes a este problema. No solamente no lo arreglaron, lo están empeorando. Lo hemos dicho insaciablemente, casi, no le voy a decir que un programa sí, un programa no, pero en el 60% de los programas, sí, en un 60% de los programas hemos dicho, el problema es, el gran problema del país son las pensiones y en breve la quiebra técnica de Pemex. A ver, nada más déjame decir algo aquí porque es Sí. importante. Mira, ahora que pasó el tema de María Amparo Casar, obviamente pues nos solidarizamos con el abuso presidencial en contra de ella, ¿no? De haberle exhibido todos sus datos personales y eso, pero sin embargo, es una realidad que en este tipo de empresas públicas y en este tipo de organismos, y además también en otro rubro que no está ahí mencionado en la pregunta o en el comentario, que son las universidades públicas. O sea, a ver, ahí son unos retiros así, pero de veras, así ni yo creo que ni en los países más desarrollados se dan las posibilidades de retiros que son de más del 100%. Por ejemplo, en la compañía de luz y en la Comisión Federal de Electricidad, hay gente que gana más de pensión de lo que ganaba cuando estaba contratada, ¿no? O sea, dices tú, a ver, ¿por qué? Y además, con tiempos de trabajo en donde tú tienes personas que tienen menos de 50 años y ya están pensionadas, ¿no? O sea, que trabajaron 15, 20 años y que después van a pasarse 40 años cobrando una pensión mayor de lo que ganaban de sueldo. Entonces, a ver, esos son de las cosas que son injustas y yo entiendo que los que ya las están recibiendo y que tienen sus derechos adquiridos muy bien, pero ¿dónde va a estar la reforma para parar ese tipo de abusos? En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando Calderón acabó con la compañía de luz, pues se acabó eso, pero fue un conflicto social fuerte que incluso sigue de, de alguna forma dando coletazos, ¿no? Pero el problema está en que, a ver, o sea, fíjate, cuánto conflicto social se tendría que estar dando para que esas cosas que están mal y que son problemas históricos, o sea, pues se arreglen. En el caso de las universidades públicas, a ver, de veras, son retiros dorados, Octavio. O sea, y yo entiendo la labor magisterial y yo entiendo la investigación, la docencia de la educación superior, a ver, yo la entiendo, pero sí son un abuso, ¿no? Y lo que pasa es que tú los quieres tocar y bueno, son de los temas que son pues totalmente tabú, dices, ¿no? Pues es que cómo se te va a ocurrir a los investigadores que aparte reciben las becas
bien merecidas del Sistema Nacional de Investigadores, todo eso, bueno, pues pues la verdad es que no ganan nada mal, o sea, y el problema es que ahí es donde esa idea de que nadie gane más que el presidente y esas tonterías, pues ahí no llegan, y no llegan tampoco a las ¿cómo se llama? A las pensiones esas que sean. Por ejemplo, recuerda el caso de José Ángel Gurría, ¿no? Búsquense lo que pasó en el 95 con Gurría cuando fue director de Pemex un tiempo, y pues ya había salido pensionado después de que duró menos de un año en su cargo. Dices, oye, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice el contrato y que tienen derecho, pues sí, pero no es justo que vaya eso, ¿no? Mi querido Aminadab, vamos a hacer el corte para nuestros amigos de Wow MX y regresamos con las conclusiones y a lo mejor tocar con una pincelada muy rápida los temas que están en pendientes. No se muevan, nada más esto es un corte para Wow MX. Nos vemos para los amigos de Wow la próxima semana.